Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos otra vez aquí a través de estos medios saludándolos, deseándoles que estén pasando un buen tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y le damos gracias también a Dios porque nos permite otra vez regresar a la palabra para examinar esos textos que hemos estado revisando en estos temas pasados. Les agradezco sus oraciones para que podamos ir avanzando en estos temas que son de verdad profundos y tienen algunas cosas que pocas veces se oyen o algunas veces se oyen y tienen muchas versiones que algunas están equivocadas y otras están correctas. Así que les pido que por favor estemos orando para que el Señor pues me lleve a través de su palabra y no de la mejor manera posible yo pueda exponerlo, ¿verdad? Es para mí importantísimo esto. Así que vamos a orar y vamos a pedir esa dirección de nuestro Señor Jesucristo para iniciar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti para bendecirte, para darte las gracias, Señor, para pedirte que una vez más tomes nuestra vida, lo que hablamos, lo que estamos predicando y enseñando, y sea llevado por ti, Señor, para que llegue a los corazones de todos aquellos que vean esta transmisión. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú el que trae edificación a tu pueblo. Quita de mis labios todo error, toda equivocación, y haz que tu palabra sea la que llega y edifica nuestras vidas. Señor, te pedimos también que si hay alguien por ahí pasando por alguna necesidad, tú le llenes, Señor, de tus misericordias, de tus bendiciones, y le sanes si es que tiene necesidad de sanidad, le suplas su necesidad económica, si es que tiene alguna necesidad económica o algún otro problema familiar, Señor, que también ahí les des consuelo y levantes a todo aquel que viene a ti a buscarte. En el nombre de Jesús, Señor. Y una vez más, gracias por el tiempo, la bendición, la oportunidad de estar aquí en esta tarde, en tu presencia, para una vez más entrar a escudriñar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Sí, amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez les saludo y aprovechando, antes de que entremos en el tema que tenemos de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, donde está la historia de el rico y Lázaro. Antes de que siga avanzando con este estudio, quiero pedirles disculpas y corregir algo que dije en este estudio que acaba de pasar. Al estar hablando, yo cometí creo que 2 errores, y es bueno que lo vea o que los anote o que lo corrija delante de ustedes para que no haya algún error. En ciertos momentos dije Lucas en vez de decir Lázaro. Entonces al estar hablando usé un nombre por el otro, así que no es, yo creo que ustedes lo notaron, pero de igual ustedes han de haber entendido de que me estaba refiriendo a Lázaro y no a Lucas. También por ahí cuando estaba comentando algo de la mujer, cuando entré a la historia de la mujer que tenía 7 maridos, parece que también por ahí dije que había muerto primero la mujer sin haberle dado hijos, y por ahí hubo una pequeña como confusión o enredito, pero creo que también lo entienden, que queda claro que el que murió fue primero el primer hijo, el primer esposo, y sin darle hijos, y así los 7 esposos que tuvo, ninguno le dejó hijos a esta mujer, y al final muere también la mujer. Así que quiero nomás aclarar eso para que no haya un malentendido en ese punto de detalle. Lo demás, vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor, y de igual manera, si usted nota algún error, por favor ahí de nuevo ponga por ahí sus comentarios y me ayudan a que lo que estamos hablando no lleve pues errores. Así que volvamos a nuestra historia, donde estamos aprendiendo cosas importantes. Dijimos la vez pasada que muchos que consideran que esta es una parábola, nosotros reconocemos, yo creo que esta no es una parábola por muchas razones, pero aquí en la pantalla estamos mirando lo que dijimos, ¿verdad? Esta es una de las enseñanzas en donde el Señor usa nombres de verdad de 2 personas. Y también otro punto importante es de que nunca el Señor usaría o usó mentiras o una historia que es falsa o una fábula para enseñar una verdad bíblica. Así que
esta es una historia, obviamente no una parábola. También vimos que estas enseñanzas nos muestran que todo lo que ahí va ocurriendo, les estuvimos mostrando otras citas bíblicas y otras historias donde todo tiene un respaldo bíblico. Vimos pues que el hecho de que cuando ellos mueren están en un lugar despiertos o alertas y conversando. Esa es una realidad que vemos en la Biblia. Por eso les mostraba yo otras historias o otros textos bíblicos en donde tiene un respaldo bíblico, que algunas personas están interactuando con el mundo natural en que vivimos. Así que por eso vimos Lucas capítulo 9, versículos 30 al 36, esa historia donde se les aparece Elías y Moisés hablando con nuestro Señor Jesús. Y eso que ya sabemos que Moisés había muerto hacía muchos siglos, y Elías obviamente él no murió. Dice la Biblia que el Señor se lo llevó, lo transpuso, se lo llevó al cielo en un torbellino, así que, pero sin ver muerte, él está también en las regiones celestiales. Y ahora los vemos a estas dos personas hablando con nuestro Señor Jesús acerca de lo que vendría adelante cuando el Señor daría su vida por todos nosotros. Y obviamente queda claro también algo importante que quise subrayar o hacer notar, que hay personajes bíblicos que están vivos. Y simplemente piensa en Elías. El Señor dice que se lo llevó estando vivos, igual que a Enoc. Por allá en los primeros libros de la Biblia encontramos que Enoc, al igual que Elías, fueron traspuestos, es decir, se los llevó el Señor de este mundo, de esta dimensión, a los cielos, a donde Él mora. Y entonces obviamente no los mató y ahora los mato y los voy a dejar muertos, sino que fue un privilegio para ellos que fueran llevados sin ver muerte al reino de los cielos, en donde está nuestro Padre Celestial, donde están los ángeles. Y vemos pues que es algo que debemos de considerar. Ellos no están muertos. También vimos Marcos 12:27, donde cuando ellos le preguntan precisamente de esta mujer, que cuando resucitaran, de quién sería ella esposa, cuando había tenido 7 maridos. Y entonces viene esta enseñanza también importante en que el Señor nos da unas claves, qué es lo que pasa en aquel lugar. Quedó claro de que allá no va a haber casamiento, no va a haber relación de esposo y esposa, no va a haber tampoco familias teniendo hijos, porque esto es una dimensión diferente. También vimos que el Señor termina diciéndole, y acerca de que los muertos van a resucitar, le dice mucho, ustedes están tan equivocados, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Ahí quedó otra verdad clara. También vimos Primera de Pedro 3:18 al 20, y donde empezamos a entrar en esa parte, y es la parte que sigue. Así que otra vez vamos a entrar en esos textos que traen mucha polémica, pero yo quisiera que lo aprendamos, porque vamos a ver otros versículos que todos ellos tienen una relación con esta historia del rico y Lázaro, en donde cada uno de los detalles tiene un respaldo bíblico. Así que vamos a ver esto. En primer lugar, vamos a ir a Primera de Pedro 3:18, en donde en esta historia vamos a compararla con lo que dice Lucas 16:24, donde está la historia a través de el rico y Lázaro. La historia dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos cuando comparamos ese significado de cómo es que mojar la punta de su dedo en agua y para ir a refrescarlo. Lo comparamos como tiene una tipología, un simbolismo. Pero dice en el versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, no pueden, ni de allá pasar acá. Y ahí vemos otra vez otra parte de la historia en donde se nos muestra lo que está sucediendo en ese instante. Abraham le dice que se acordara que sus bienes, es decir, el rico, en sus vidas tuvo esos bienes, y que Lázaro también tuvo males, pero que ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Es decir, esto va a aplicar en todo lo que estuvimos viendo, en que esta vida es el tiempo de hacer las cosas que nos van a retribuir cuando lleguemos a ese tiempo después de la muerte. Si hiciste bien con lo que tenías, sobre eso vas a ser juzgado y sobre eso es lo que vas a recibir. Si hiciste mal, dirigiste mal tu vida, cuando tú mueras, ahí es donde vas a recibir aquello que te va a ser retribuido para tu vida. Así que si hiciste bien, lo vas a gozar; si hiciste mal, vas a sufrir. Ahora dice, este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Es decir, hay dos grupos. Después de que las personas mueren, hay dos grupos que se están formando. Una donde están todos los que hicieron lo bueno, y otra donde están así, ahí todos los que están, o los que hicieron lo malo, los que agradaron a Dios haciendo su voluntad, y los que no le agradaron, los que rechazaron al Señor Jesús. Así que no se puede pasar. Una vez que llegas a ese lugar, no puedes pasarte de un lugar a otro, sino tienes que permanecer en donde estás, porque pues vas a ser juzgado, o estás ya recibiendo lo que hiciste mientras que estaba vida. Así que es una lección para nosotros aquí en esta vida, en nuestra vida que tenemos, para que tengamos cuidado cómo dirigimos nuestra vida. Él continúa diciendo en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que ya le está haciendo ahora otra petición, y se fijan, una tras otra, y Abraham le está respondiendo. Aquí vemos lo que le responde a la petición que ahora le está haciendo este hombre rico que está ahora siendo atormentado en aquel lugar. Él le dice, te ruego pues entonces que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Se acordó el que tenía 5 hermanos. Y dice, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Se fijan los pensamientos que él tenía. Aún él estaba pensando en su familia, en sus hermanos, y está reconociendo que es terrible estar sin el favor de Dios, sin la misericordia de Dios, y quiere buscar algo que de alguna manera ahora los que están allá en la tierra, en esta dimensión donde estamos nosotros aún en esta hora, dice que le envíe para que les testifique. Y ahí está la palabra ahí, testificar. Testificar es decir lo que pasó con su vida, contarles su historia, para que ellos al oírla pues hagan, digamos, corrección en todo lo que piensan, en todo lo que hacen en su vida, y de esa manera se les testifica, es decir, se les predica y se les hace de alguna manera una invitación, o se les persuade para que ellos cambien de su manera de ser, a fin de ¿qué? De que ellos no lleguen a ser atormentados cuando lleguen a ese lugar. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras le dijo, no vamos a enviar para allá a Lázaro, sino que tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas es nuestra Biblia, hermanos, que tenemos nosotros. Ahí está
la ley de Moisés, ahí están los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y los profetas también, ahí tenemos todo lo que ellos hablaron de parte de Dios, como quienes transmitían la palabra de Dios a nosotros. Y también nosotros ahora pues tenemos el Nuevo Testamento, en donde tenemos nuestro Señor Jesús mismo hablando a nosotros a través de la palabra escrita. Así que les dijo, no, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, y otra vez este rico tratando, ¿verdad?, de lograr algo, dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Recuerda que él está diciendo, envía a Lázaro. Cuando lo vean que es Lázaro el que estaba ahí, se van a arrepentir, mis hermanos. Pero Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, vemos esta historia cómo termina. Ya no había para él nada de lo que él estaba pidiendo que se le concediera. Las cosas están tal como son, y eso es lo que se le dijo, que está firme. De tal manera que pues podemos decir que este texto que vamos a ver a continuación se relaciona ahora con lo que vamos a ver que aprendimos acá. Es 1 de Pedro 3, 18 al 20. Está otra vez Pedro hablándonos de algo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús murió, dio su vida por nosotros. Y vamos a leerla porque vamos a empezar a comparar con lo que acabamos de aprender de esta historia del rico y de Lázaro. Dice 1 Pedro 3:18 aquí a su derecha, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí está otra vez otras palabras o algo que nos está diciendo ahora Pedro, que tiene repercusión en lo que sucede en ese mundo espiritual del cual estamos tratando de aprender. Recuerda que yo estoy tratando también de explicárselos, pero yo solamente lo tomo y lo hago notar. Hay que creerlo, porque es algo que aprendimos la vez pasada. Hay que creerlo, porque el que no cree es el que se queda detenido y nunca va a alcanzar la gloria de Dios, nunca va a alcanzar la salvación. El incrédulo nunca va a alcanzar nada. De hecho, dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no creemos lo que leemos, pues entonces la gente está perdida. Pero yo sí lo creo, y nos dice esta historia o este relato de Pedro que también Cristo padeció una vez por los pecados. Ya sabemos que Él dio su vida por nosotros, Él sufrió y padeció. Dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que no merecía morir de ninguna manera como Él dio su vida, el justo, el que era sin pecado, dice, por los injustos, es decir, por todos nosotros, todos los que le aceptemos, todos los que creamos. Eso es lo que pudiéramos traer ahí a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo por los injustos. Él dio a su Hijo unigénito, dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Y sí, todos sabemos que la historia que leemos en los evangelios
donde se nos relata esa muerte tan cruel que le dieron a nuestro Señor Jesús en aquella cruz, en donde Él al morir, pues clamó a gran voz, diciendo, consumado es decir, terminada la obra que venía a hacer. Y murió, dice, ciertamente, siendo la verdad muerto en la carne. Y ellos, los discípulos que estaban ahí, le vieron que de verdad el Señor fue muerto en la carne. La historia nos narra que aún aquel soldado que llegó para quebrarle las piernas, porque a todos los que mataban de esa manera, al final, para cerciorarse que estaban bien muertos, les quebraban las piernas al estar ahí colgando en aquella cruz. Pero cuando llegó aquel soldado a donde estaba Jesús, vio que ya estaba muerto y le clavó la lanza en su costado. Recordarán que fue cuando vio que salió agua y sangre. Pero él lo hizo para cerciorarse que estaba bien muerto y vio que estaba exactamente bien muerto el Señor. Y entonces eso es lo que está declarándonos ahora aquí, que siendo la verdad muerto en la carne, de verdad sí murió nuestro Señor Jesús en la carne, pero luego viene lo asombroso, pero vivificado en espíritu. Cuando el Señor Jesús muere, lo vemos que algo sucede en el área espiritual. Y aunque pasó 3 días en la tumba, porque la historia que leemos en los evangelios nos narra que ellos después, los discípulos, bajaron el cuerpo del Señor Jesús. Este es Nicodemo, el que iba a la cabeza, había pedido que le permitieran bajar el cuerpo del Señor Jesús y lleva el cuerpo pues de nuestro Señor Jesús muerto a sepultarlo. Ellos le vieron muerto, pero mientras que él estaba muerto estaba ocurriendo algo maravilloso. Y es donde la historia que nos está narrando Pedro, pues nos añade una información que de alguna manera ahora nos hace entender algunas otras cosas. Una de ellas es de que mientras que el Señor estaba muerto, dice que después fue vivificado en el Espíritu. En espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esto es algo que nos trae una información impactante, porque de nuevo vemos que en el mundo físico el cuerpo del Señor Jesús está ahí en aquella tumba durante 3 días, ¿verdad? Como decía la Escritura, esa sería la señal, como la misma señal de Jonás, que estaría en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Dice, así será la señal que les daría nuestro Señor Jesús, que estaría muerto por 3 días y 3 noches. Pero entonces se habla de que en el tiempo que Él murió, estando muerto pero vivificado en el Espíritu, algo sucedió. Y es que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego se nos especifica quiénes son esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que el Señor en el Espíritu fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Es lo que podemos entender, que esta parte de la Escritura nos está diciendo que el Señor, estando en el Espíritu, fue y predicó. ¿Qué les predicó? A los espíritus encarcelados. Y luego, espíritus encarcelados, ahí ya tenemos 2 preguntas que hacernos. Una, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? 2, ¿qué les predicó? ¿O qué había que predicarles a ellos? De tal manera que fue en el Espíritu. Y obviamente si fue en el Espíritu tenemos que pensar esto. Si estas son las personas que murieron, o quiénes son los que en ese tiempo, mientras que la paciencia de Dios estaba esperando. Recuerda que la historia nos dice que por alrededor de 120 años Noé
estuvo edificando esa arca, un barco gigante, que fue en el que finalmente se salvaron. Dios los salvó cuando trajo el diluvio. Y solamente Noé y su familia fueron los que se salvaron. 8 personas en total. Del resto de la humanidad, todos perecieron. ¿Y a esas personas son a las que se está refiriendo la Biblia? Ahí está la pregunta. ¿Se refiere a esas personas que ahora sus espíritus están encarcelados? Parece que eso es lo que dice aquí. Cuando lo leemos parece que es lo que dice. Porque dice que son los que estaban en ese tiempo de Noé. Y ahora podemos deducir que están sus espíritus encarcelados, al igual que el rico, de la historia del rico y Lázaro, también están como, se fija cómo empieza a ser como coincidencia una historia con la otra, en donde vemos a ese rico que no podía pasar ni regresarse al mundo de los vivientes, quería que a Lázaro se le enviara o que regresara a él, o pedía algo y se les dijo todo. Abraham le dijo, no, las cosas que hiciste están hechas y ahora solamente estás ahí atormentado en ese fuego. Pero en esta otra escritura vemos que el Señor va en el espíritu y les predica a esos espíritus encarcelados. Estamos hablando de espíritus. Entonces se vuelve interesante porque necesitamos más información para ver quiénes son estos, porque hay otros más de los que también habla la escritura. Y entonces vamos a ver esos otros versículos, porque ya tenemos aquí 2 situaciones. Primero, el Señor le predicó a espíritus encarcelados, y eso es lo que dice la escritura. Y la otra pregunta sería, ¿y qué les predicó? ¿Qué es lo que fue a decirles? Ahora, están empezando a salir algunas verdades aquí interesantes. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Estando en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados del tiempo del diluvio. Eso es lo que está saliendo claro en esta escritura. Y solo 8 personas se salvaron. Así que eso es lo que estamos concluyendo en esta porción de la escritura. Dice ahora en 2 de Pedro algo que tiene que ver con más espíritus encarcelados, y es donde empezamos a tratar de entenderlo, porque dice ahora 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 6, y ahí está la pantalla con los versículos del 4 al 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Por cierto, que ¿cómo es que entramos en este tema del rico y Lázaro? Recuerden que estamos viendo el orden de las resurrecciones, y obviamente son temas que están relacionados muy, muy profundamente, porque habla de los muertos y cuándo van a ser juzgados y qué pasa con los muertos, y todas esas preguntas que pudiéramos tener, ahí se nos van pues contestando. Así que por eso que entramos ahí. Estamos hablando de un juicio, hablando de los que mueren y que ahora sus almas o sus espíritus están ahí esperando a ser traídos a ese juicio. Pero aquí otra vez vemos, ahora hablando de los ángeles, que si Dios no los perdonó a ellos tampoco, sino que los entregó, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese, nos está hablando que los ángeles que pecaron ahora están también en prisiones. Otro tipo de espíritus también encarcelados. También los tiene reservados para ser enjuiciados. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Se fijan, ya está hablando de 2 grupos. Primero
de los ángeles que pecaron, en el versículo 5, de la gente que había en el tiempo de Noé, porque es obvio que luego cambia del enfoque, está hablando de los ángeles, y luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo, es decir, y también hablando de estos otros, esta gente no lo perdonó toda esa gente, sino que guardó solamente a Noé, que fue el pregonero de justicia. Ser pregonero es decir, él les estuvo predicando de la justicia de Dios. Pero en esos 120 años que estuvo edificando esa arca, ese barco gigante, la gente no creyó y solamente él se salvó. Dice, Noé y otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, todos los demás eran impíos. Y ahí está una palabra que nos va a tomar un poquito, examinarla más adelante en las próximas pantallas que voy a presentarles. Pero recuerde, impíos. Y así que no los perdonó. Si ellos no creyeron, tampoco no los perdonó. Y ellos ahora están también reservados para un juicio. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, cuando están pecando, Dios trae sentencia, trae juicio en determinado momento en su vida y actúa y hace algo que va a traer, digamos, algo contra las personas que están pecando o que están desobedeciendo. Así que vemos ahí 3 grupos o 3 casos diferentes. Ángeles que pecan, también Dios los trae y los pone ahí en prisiones de oscuridad. Están prisioneros como una cárcel, no se pueden ir de ahí, los tiene Dios prisioneros. ¿Para qué los tiene ahí? Porque los está reservando para el día del juicio. Y hermanos, ¿cuántos siglos ya han pasado y esos siguen ahí? Quiere decir que, recuerde que hemos visto que en la clase pasada vimos que cuando le preguntaron acerca de la resurrección, el Señor Jesucristo les dijo que los que resucitan, las personas que resucitan, ya no pueden más morir. Dice, porque son iguales que los ángeles. Entonces de ahí aprendemos que los ángeles tampoco no pueden morir. Ahí los tenemos, que ahora están siendo reservados para ese juicio y están en prisiones de oscuridad. Esos no están muertos, que ya los mató a los ángeles y ahora también están muertos, igual que las personas humanas, los seres humanos, perdón, y igual también muertos los ángeles. No, hay que comprender que los ángeles no pueden morir, al menos eso es lo que nos dice la Biblia, y ahora están prisioneros también en prisiones de oscuridad. Es algo que se nos hace notar ahí. Reservados, es decir, guardados, esperándoles para traerlos al juicio. Así que luego finalmente a los de las ciudades Sodoma y Gomorra, que cuando leemos esa historia también vemos que Dios destruyó aquellas 2 ciudades porque se habían pervertido a lo máximo, haciendo y degenerándose, pues haciendo pecados aberrantes y degenerándose a lo máximo que Dios tolera, y entonces Dios las redujo a ceniza, los quemó. También poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Esos somos ahora nosotros, todos los que estamos viviendo en este mundo. Ellos nos quedan de ejemplo. Ahora, nosotros que nos hemos arrepentido y nos alejamos del pecado, sabemos que no debemos de hacer nada de eso, porque Dios va a traer todas estas cosas a juicio. Así que esto aprendemos de esta parte de la historia. Esos son los espíritus encarcelados de los que estamos hablando, de los que la Biblia nos hace notar claramente. Creo que podemos estar aprendiendo mucho de esto. Lo dejamos claro y lo vamos a aplicar cuando vamos a sacar también conclusiones acerca de otros detalles, acerca de las resurrecciones. Nos van a ayudar a conocer lo que estamos aprendiendo para poder sacar mejores conclusiones, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 2, 7 al 10. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo es que están reservados todos los que van a ser castigados? En el día del juicio. La misma palabra del Señor nos va mostrando cómo Dios preparó aquí, preparó allá, y el que va pecando le toca vivir su vida, y cuando va a morir muere, pero le reserva el día de su juicio, tal como vimos en Hebreos 9:27. También vemos que aún los ángeles pecaron, muy bien, ahora son hechos prisioneros algunos de ellos, y Dios los va a juzgar también. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y todo aquel hombre pecador, inicuo, es la palabra inicuo que estamos aprendiendo, injusto, los injustos, dice, van a ser reservados para el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Esos pecados de concupiscencia tienen que ver con los pecados, ¿verdad? De los deseos carnales. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. Esos deseos carnales de andar en lo sexual, en las drogas, de disfrutar de la vida, en cosas que no son buenas, no son agradables, que no buscan de Dios, que están alejadas de Dios. Esos bailes, ese tipo de diversiones que son fuera de... Te puedes divertir, obviamente, te puedes buscar vivir la vida y disfrutarla, pero reconoce qué cosas no son agradables a nuestro Dios, qué cosas te apartan de su Espíritu Santo. Así que creo que vamos viendo otro versículo que nos arroja más información. En Judas, versículo 5 dice también así: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Se está refiriendo a que tenemos que tener temor de Dios cuando estamos en nuestra vida y recordar que Dios provee cosas buenas, porque Dios es bueno y en nuestra vida puede darnos las bendiciones que Él siempre quiere darnos, pero no todos las aprovechan, muchos las desprecian, muchos prefieren darle a su vida una vida de placeres, una vida alejada de la palabra de Dios, y quieren vivir de esa manera. Pero por eso dice, quiero recordarles esto, que es una verdad muy importante, en que Dios una vez, por ejemplo, sacó al pueblo de Egipto cuando estaban en la esclavitud, pero no quiere decir que ya los perdonó por siempre, sino que los trajo para bendecirlos. Pero si ellos se rebelaban, si ellos se querían volver y darle la espalda al Señor, era consecuencia que ellos iban a recibir. Por eso está recordándonos esto, que aún a los que ya los había sacado de la esclavitud, después cuando se rebelaron contra Dios, Dios también los destruyó. Y aquí está esta parte de la Escritura que nos dice claramente: después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra vez, esta parte de la Escritura nos vuelve a decir lo mismo que acabamos de leer ahí en Segunda de Pedro, que habla exactamente de las mismas personas y de los mismos espíritus encarcelados, los ángeles. Y otra vez nos dice lo mismo, en donde los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. El otro versículo que veíamos dice, están prisioneros, ¿verdad? Y acá están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como a Sodoma y Gomorra. Y otra vez parece que las dos partes de las Escrituras están coincidiendo perfectamente. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo, ¿qué cosa? El castigo del fuego eterno. Es decir, ellos ya están
ya no tienen otra esperanza que alguien pueda inventarles que cuando resuciten van a recibir una oportunidad de ser salvos. No, ahora solamente les espera el juicio final, donde solamente va a ser para echarlos ¿a dónde? Al fuego eterno. Así que estamos viendo pues de estos espíritus encarcelados en donde estamos aprendiendo. Y tenemos más versículos que nos siguen dando más revelación acerca de la palabra de Dios y acerca de estos temas. Apocalipsis 6, 9 al 11. Vamos ahora a esta parte de la escritura. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En toda esta parte que estamos ahora leyendo, encontramos varias cosas muy importantes. Lo primero, las almas de los que mira aquí Juan, porque es Juan el que está escribiendo esto, mira las almas y obviamente no están muertos, están vivos, por decirlo así, activos, y están hasta hablando, porque dice: y clamaban a gran voz. Si los muertos no pueden clamar a ninguna voz, ¿verdad? Ni a poquita, ni a gran voz. Es decir, pero estos no están muertos, los estamos mirando que están clamando a gran voz. Y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Cuando leíamos la historia del rico y Lázaro, recordan que él se acordó, que él tenía completa memoria de lo que había pasado allá en la tierra, en su vida anterior. Y se acordó de su familia, de sus hermanos, y así que vemos que cuando están allá las personas se pueden acordar perfectamente de su vida pasada. En este caso ellos están clamando y se están acordando y diciendo: ¿hasta cuándo vengará, Señor, nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Por qué? Porque los mataron. Estos son los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Así que estamos viendo un punto en la historia en donde los que han matado, los siervos de Dios, porque estos son los justos. Hace rato veíamos los injustos, ahora estamos viendo los justos que están, recuerden, los justos están en un lugar y los injustos en otro lugar. Y ahora están diciendo: ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? La respuesta es de que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, como que todavía no había llegado el tiempo de que se complete en ellos lo que Dios quiere traer para todos aquellos que estamos en su presencia o que le servimos. Pero se les dijo que todavía no, que descansasen un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, hay un tiempo en el cual tiene que completarse el número. En este caso, consiervos quiere decir que son personas que están en ministerio, que les va a pasar lo mismo que a ellos, también van a ser muertos igual que ellos, pero todavía están vivos en la tierra. Así que todavía no puede haber una resurrección completa hasta que no se complete el número de aquellas personas. Eso es lo que entendemos aquí. Se dice: no, todavía no, esperen un poquito de tiempo. La venganza todavía no llega, porque ahí están diciendo: ¿hasta cuándo no vengará nuestra sangre de los que moran allá en la tierra? Y esa venganza todavía no llega, porque recordar que esa venganza viene hasta cuando el Señor viene a la tierra. Así que les dice: no, esperen todavía un poquito, aguanten un poquito más. Aquí están unas vestiduras blancas para ustedes. Ustedes ya están santificados, no tienen ningún problema.
lo bonito y perfecto ya está para ustedes, esperándoles solamente lo mejor, pero todavía faltan algunos que han de venir a este lugar, que también tienen que ser muertos igual que ustedes. Son consiervos de ustedes y son hermanos suyos. Estos son los justos. Así que vemos que esta porción de la Escritura otra vez nos arroja más datos importantísimos. La enseñanza entonces aquí es que las almas de los que habían sido muertos las vio que están bajo el altar. Clamaban a gran voz. Se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, más tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, que han de ser muertos así igual como ellos. Así que, bueno, podemos seguir en las Escrituras yendo sobre temas interesantes que tienen que ver qué pasa después de la muerte, o qué hay si pasas esa dimensión a la otra. Y Pablo, no se alcanzan a leer, no sé si alcanzan a leer bien estas letras en su pantalla, porque estaba mirando que a veces cuando la letra está muy chica en los celulares, como que no alcanzan a leerlo bien, pero está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Leemos que Pablo habla de nuestro cuerpo y él explica qué pasa con nuestro ser cuando estamos vivos y cuando morimos. Porque esto es lo que explica en todos estos versículos. Nos da a entender que nosotros somos personas tripartitas, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y que tu cuerpo, una vez que cuando tú mueres, el cuerpo queda ahí, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la Escritura, y eso es lo que nos arroja la información, que así mismo la fe sin obras es muerta. De ahí aprendemos pues que el cuerpo sin el espíritu está muerto, y eso ya lo sabemos. Pero el cuerpo queda ahí, y ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? Eso es lo que es separado del cuerpo, pero algo sucede con esa alma o con ese espíritu, y es lo que estamos viendo que explica Pablo en esta parte de la Escritura, y lo vamos a leer. Dice el versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este cuerpo en donde estás tú viviendo, donde estoy yo viviendo, se deshiciere, es decir, se muere, se le acaba el espíritu de vida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí ya se está refiriendo a lo espiritual. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemir quiere decir, yo estoy como llorando, como con tristeza. Gimiendo es dolerte, y con dolor gemimos. ¿Por qué gemimos los cristianos? Porque ya quisiéramos estar ahí con lo que Dios nos prometió. Dios nos dijo que tenemos vida eterna, y la tenemos, pero aún no la recibimos, porque tiene que llegar el momento cuando recibamos plenamente esa vida eterna, ese nuevo cuerpo glorificado que Dios nos va a dar, o que tiene ya preparado para cada uno de los que le servimos. Y eso es a lo que se refiere a la Escritura. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos no quisieran ya estar ahí al lado de nuestro Dios? ¿Cuántos no quisiéramos ya que esto pase y ya estar ya con la victoria grande? Pero tenemos que seguir vivos, tenemos que seguir en esta carne, en este cuerpo, en este tabernáculo, hasta que el Señor pues nos llame a su presencia. Por eso dice el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando tú crees en nuestro Señor Jesucristo, Dios te da su Espíritu Santo, de su Espíritu. Y esa es la garantía de que tú eres ahora
alguien que ha pasado de muerte a vida, que tu nombre es escrito en el libro de la vida y ahora solamente te resta guardar la palabra de Dios, sus mandamientos y creer, pues seguir creyendo en Jesús con todo tu corazón, amarlo con todas tus fuerzas, permanecer siempre en ese primer amor y seguir victorioso en la tierra. Y aunque te quiten la vida por hacerlo, porque va a venir rechazo, recuerda que el que quiere vivir en santidad va a ser siempre rechazado. El que quiera estar siempre apartándose del mal va a ser criticado y va a ser aborrecido hasta por su propia familia. Muchos te van a llamar fanático o fanática, pero tú sabes por qué somos tan entregados al Señor Jesús, por qué lo amamos con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, aun aunque nos cueste la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que queremos ir a ese lugar celestial que Dios tiene preparado para nosotros, en donde nos está esperando un cuerpo magnífico, ya no que se duele y le duele aquí, le duele allá, nos hacemos viejitos y todo pasa, ¿verdad? Pero en ese edificio que Dios tiene para nosotros, ya no sucederá nada de eso. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, miren, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Así que tú y yo sabemos que mientras que yo estoy aquí en este cuerpo y todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esto es una realidad. Mientras que estamos aquí, estamos ausentes del Señor. Ausentes porque Él está en aquella dimensión, nosotros estamos en esta otra dimensión. Aunque Él nos mira y nosotros no podemos verle, pero por fe andamos. Por eso dice, por fe andamos, no por vista. Esta es una realidad, hermanos. Así que sigan adelante firmes, sabiendo que eres de Dios. Tienes el sello de Dios en tu vida, en tu frente, en tu corazón. Y Dios te ama y te protege y te tiene reservado algo. Pero tenemos que seguir viviendo en este cuerpo tabernáculo que se deshace, que se duele, de carne. Pero nos espera algo magnífico. Por eso dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada persona, independientemente, así como sucedió con el rico y con Lázaro, con los que vimos de los ángeles que pecaron, o los del tiempo del diluvio, cuando también vemos que la paciencia Dios esperaba y no traía el diluvio, pero como que dijo, esto no tiene remedio, solamente Noé y su familia se salvan, 8 personas en total, y los demás, todos los millares que había, perecieron, y lo vemos cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras que estaba en el cuerpo. ¿Cuándo? Mientras que estamos en este cuerpo. Es cuando vamos a ser juzgados. En esta vida, en este tiempo, dice, sea bueno o sea malo. Así que creo que vimos todo lo que tiene que ver en esa segunda parte de la historia del rico y Lázaro. Y vemos que todo eso tiene respaldo bíblico. Y lo entendemos mejor cuando lo vamos viendo texto tras texto y comparando uno con el otro y aplicándolo en esa verdad bíblica que acaba de salir. Así que vamos a volver a el día del juicio. Es la última resurrección de los muertos y vamos a aprender más qué es lo que va a pasar en ese día, en ese momento, con todas estas personas. Voy a darle lugar a mi esposa para que ella también traiga unos comentarios y luego seguimos adelante. Dios les bendiga. Como dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez esa pequeña palabra de 2 letras, fe, fe, justificados por la fe. Entonces ahí tenemos la clave, justificados por la fe. Eso es lo que debemos de tener. Fe, eso es lo que nos va a llevar hacia el camino perfecto, hacia el camino correcto, la fe.
Entonces estemos firmes en esa fe, tengamos esa fe de que Dios nos va a dar la respuesta hacia lo que le hemos estado pidiendo. ¿Qué es lo que has estado pidiendo? ¿Qué es lo que le has estado diciendo? Que te sane, que te conteste tus peticiones. ¿Qué es lo que le has estado diciendo? Señor, sáname, Señor, dame esa necesidad que te he estado pidiendo. Tú solamente ten fe. Dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, Él te lo dará. Si tú tienes fe como ese grano de mostaza, tú síguele pidiendo con fe, síguele pidiendo con fuerza. No te des por vencido. Amén. Porque es como vamos a ganar esta batalla. Así como los antiguos ganaron esas grandes batallas. Así como estamos viendo ahorita que Noé tuvo fe. Por eso fue que él triunfó. Por eso fue que únicamente 8 personas pudieron salvarse de ese gran diluvio. Solamente 8 personas. Imagínate cuánta gente estaba en ese entonces. ¿Cuántos te imaginas que habría? Y solamente 8 personas se salvaron. Solamente 8 personas tuvieron fe. 8 personas creyeron al anuncio de esa salvación. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos creído? Pero no seamos oidores olvidadizos. No seamos esas personas que únicamente queremos obtener ese bienestar, eso bueno que tenemos de parte de Dios, que eso bueno que queremos recibir de parte de Dios y después olvidarnos que después de que tuvimos ese beneficio, sino simplemente seamos oidores y hacedores. Si oímos, aceptamos, recibimos y hacemos. Entonces, yo los invito esta noche, esta tarde, que nosotros nos unamos o escuchemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Aceptemos ese regalo, ese don perfecto, ese buen don que Dios tiene para nosotros y sigamos adelante. Y seamos fuertes, tengamos esa fe fuerte en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el fin está cerca y miremos todo lo que hay ahorita a nuestro alrededor, todo lo que hay de peligro para nuestras vidas. Pero como dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. A nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios que va a estar siempre protegiéndonos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, habiendo dicho esto, simplemente quiero invitarles una vez más para el domingo. Aquí estaremos esperándoles a cada uno de ustedes para estar aprendiendo más de la palabra del Señor, para que nuestra fe crezca y nuestra confianza en Él esté más fuerte, porque Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra confianza. Y recordemos, con Él no estamos solos. Las luchas, las pruebas, las cosas que vienen en nuestra vida no se nos van a acabar. Porque no les voy a dar un evangelio barato. No les voy a decir, ay, mira esto, el otro. Oh, mira, acepta a Jesús, ven a Cristo y todo se te va a acabar. No es cierto, ese es un evangelio mentiroso. Simplemente ven a Jesús y tus dificultades, tus pruebas, las situaciones que hay a tu vida, va a ser más fácil pasarlas. Va a ser más fácil llevar una carga en la cual tú no estás solo, la cual tú no estás a la deriva. Tú tienes a alguien con quien puedes confiar, alguien que te puede ayudar, alguien que te fortalece, alguien que te dé esa paz y ese consuelo a tu vida. Entonces ven a Jesús y vas a ver que las cosas son más fáciles, son más ligera la carga, porque Él dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Muchas veces sentimos esa carga tan fuerte que dices, no, ya no vale la vida para mí, ya no tengo razón de vivir, ya para mí la vida no es nada, para mí es mejor quitar esta vida. Pero ¿qué hay después de la vida? Muchos dicen, te moriste y ya se acabó todo. Mentiras, esa es la puerta más falsa que puedes encontrar en tu vida. Pero en Cristo tienes la solución. En Cristo, si tú mueres después de esta vida, hay cosas mejores, pero nunca te quites tú la vida. Dios te va a quitar la vida a ti por el momento que Él diga, venid a mí. Pero Él va a hacerlo por ti. Tú no hagas nada en tu vida. Solamente Dios tiene una respuesta para ti. Dios te ama. Dios te llama en esta noche. Acéptale y Él viene a tu vida.
Entonces, por eso te estoy invitando para el domingo a las 7 de la noche. Aquí estaremos una vez más para que vengas y sigas aprendiendo más de su palabra y veas el plan de Dios que hay para tu vida. Y Él te va a estar hablando directamente a tu corazón y al mío también. Y también una vez más el jueves aquí estaremos a las 7 de la noche para seguir estudiando más de su palabra y aprendiendo más. Y también les invito a YouTube que estén yendo ahí a esa aplicación donde estamos también pasando estos mismos mensajes y puedan estar también ustedes invitando a sus familiares, amigos, a sus compadres, comadre, quien usted quiera. Y le diga, dale manita arriba porque es algo muy interesante, muy importante en el cual tú puedes aprender cosas nuevas, cosas buenas para ti y para mí. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias por dejarnos entrar al corazón de su hogar, al corazón de su familia. Dios les bendiga, les amo y les dejo con nuestro pastor, con ustedes. Dios les bendiga, con permiso. Bien, ya para terminar, hacemos una oración y nos despedimos. Y recuerden que seguimos ahora con la parte final de la última resurrección o las resurrecciones, el orden de las resurrecciones. Y terminaremos aprendiendo más acerca de estos eventos. Alguien preguntaba que qué es lo que fue a predicarle el Señor cuando estaba en el Espíritu a esos espíritus encarcelados. La Biblia no dice que fue a predicarles, así que yo no le puedo decir qué fue a decirles, pero eso es lo que dice las Escrituras. Lo demás, no se preocupe, con que usted viva su vida agradándole al Señor, no tiene que tener miedo del día del juicio. Recuerde, porque el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. Así que, amados hermanos, sigan adelante amando al Señor Jesús, siga esforzándose, aún en medio de estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Usted siga amando a Jesús, adorándole, cántele con su corazón y haga siempre la voluntad de Dios. No se preocupe por lo que va a pasar después, porque usted está resguardado, amado, así abrazado por nuestro Padre Celestial de una manera bien poderosa y cariñosa. Así que vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos has escogido para ser tus hijos, ser tu pueblo, y a través de nosotros, sí, Señor, llevar también tu palabra, pregonar tu palabra a este mundo que nos rodea. Te pedimos que podamos ser esas personas que tienen un testimonio llenos de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y que podemos llevarle esa palabra a aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.